Listo, entonces nosotros estamos mirando los tipos de relación. Todo esto. Tipos de relación, habíamos visto que en el laboratorio nos dio esta azul, ¿no? En la gráfica de dispersión siguen un comportamiento como la línea azul. Eso sería uno sobre T, pero también les dije que podría ser uno sobre Euler a RT, bueno, a la R, a la T, pero este R tiene que ser, indicar que Euler va en el denominador en vez del numerador. Nosotros empezaríamos con un modelo de esta forma y ese R o alfa, lo- como quieras llamarlo, ese R o alfa debe ser negativo. Al final, tienen que verificar que ese R es negativo. ¿Por qué este modelo? Pues este modelo con R o alfa o M o K, mucha forma de manejarlo, es normalmente R por la tasa de variación media, es, tiene que ser negativo, ser menor a uno para que quede en el denominador y sea similar a este tipo de relación y nos muestre esta curva descendiente. Entonces nosotros partimos de algo que observamos en el laboratorio. Esto para ti no es necesario, pero lo voy a colocar ahí, este uno. Entonces vimos que entre mayor fuese la diferencia entre la temperatura del agua o el objeto que está empleando y el ambiente, entre mayor fuese esa diferencia, es la variación de la temperatura, más rápido varía la temperatura en una unidad de tiempo, digamos en un minuto. Vayamos. Si esta diferencia es menor, o sea, que esta temperatura se acerca a la temperatura ambiente, pues ustedes vieron que el agua cuando ya bajó la temperatura, entonces ya cada vez demoraba más en bajar los 4 o los 5 grados Celsius. Entonces, esta diferencia de la temperatura es proporcional esta variación de la temperatura es proporcional a la diferencia de las temperaturas. ¿Mm? Entonces, esto puse un 1 acá, multiplicando a esta diferencia para que se evidencie que esto está multiplicando, pasa a dividir, esto está dividiendo, pasa a multiplicar. Y vemos que esto es lo mismo que uno por la diferencia, o sea, como no estuviese, ¿sabes? Porque uno por T da T y uno por T A es T A. Entonces, es lo mismo que tener esto, que es lo que nos dice la ley de Newton, de enfriamiento de Newton. Como tenemos ya la diferencia de la temperatura en el denominador, donde la variable es t junto con su diferencial y acá t minúscula o el tiempo, esta parte ya está multiplicando, entonces puedo integrar, coloco integrar a ambos lados. A veces uno puede decir que depende de una constante directamente para ahorrarnos pasos, pero igual no nos interesa, al final vamos a sacar esa constante por otro lado. Puede uno decir que es una constante. Eh, de- Hay muchas formas de demostrar eso, yo lo traje así y sin este T menos A, que al final igual en el modelo toca sacarlo y ajustar para que eso sea ese T menos A aparece cuando hacemos la regresión, mejor dicho. Entonces se puede hacer de esta forma, una constante R o K, que es la variación media de la temperatura, que depende de la diferencia máxima de las temperaturas, o sea, en el momento que bajó el agua de la olla o la plancha y se empezó a enfriar, en ese momento tiene una temperatura máxima y l- la diferencia y la temperatura ambiente. Entonces, la diferencia máxima entre esa temperatura máxima y la temperatura ambiente. De eso depende esa R. Entonces, vamos a colocar R. Normalmente yo lo conozco con R. R nos lo colocamos acá, igual no nos interesa, vamos a mirar de dónde viene el modelo, la propuesta que uno hace acá, de dónde viene. Entonces, esa propuesta, entonces viene de esto. Vamos a trabajarlo lo más sencillo posible. Bueno, no tan sencillo, sería quitar este T menos A, T sub A. Integramos esto, ustedes ya saben, muchos me dijeron que era logaritmo natural, el valor absoluto de la diferencia de las temperaturas, pero aquí nosotros, bueno, y acá T más una constante.
Si Euler elevado al primer miembro de la igualdad es igual a Euler elevado al segundo miembro de la igualdad, se elimina Euler con logaritmo y quedaría Euler elevado a la t más c. Tenemos dos términos, t y c, nos están sumando. Se pueden escribir como el producto de la base elevado a cada uno de los términos, Euler a la t por Euler a la c. Eh, Quité valor absoluto, ¿por qué? Porque la temperatura del agua o del objeto que está enfriando siempre tiene que estar por encima de la temperatura ambiente, si no estaría calentando. Si hay algo frío se coloca en un lugar cálido, pues se calienta. Entonces, esto no va a ser, no sería, esto siempre va a ser positivo, mejor dicho. Entonces no necesito el valor absoluto. Siempre esto va a ser mayor a esto, la resta va a ser positiva. O al menos cero, cuando esto sea igual a esto. Entonces puedo escribirlo como delta T, esta diferencia, o como T menos T, el T de su a temperatura. Y luego este Euler a cero, va a decir que es una constante, pero como, bueno, aquí es donde hace falta esa constante, ¿no? Para decir que sea constante esa tasa de variación negativa, entonces esto queda en el denominador. Pueden hacerlo también así, no me acuerdo cómo está en el libro, pues esto depende de una constante, en la guía no me acuerdo, entonces colocamos la constante acá. Constante aquí, constante aquí, constante acá, constante aquí y finalmente por acá. Y si como esa constante de dar negativa, entonces esta constante va a ser menor a cero, entonces va a colocar de esta forma, pues, valor absoluto de la constante, o sea, esa constante ya no va a quedar negativa y nos coloca positivo y queda de esta forma. Es una forma de presentarle la ley de enfriamiento. Este delta T, pues como dijimos que era T menos A, podemos también expresarlo de esta forma. Entonces, este T, este menos TA está restando, pasa a sumar. Entonces, aquí quedaría, está restando, pasa a sumar. Coloquemos la constante acá, con la constante menor a cero. Eso igualmente con los valores experimentales se comprueba que esa constante es menor a cero. Entonces, ¿cómo comprobamos que esa constante es menor a cero? ¿Cómo comprobamos, digamos, este valor de C? Todo eso, pues, esa sería la teoría. Hasta el momento, eso sería la teoría. ¿Cómo llegamos a eso? Entonces, vemos que es T y está igual a Euler a la T. Tenemos una constante, está multiplicado por una constante. Entonces, nuestro modelo puede ser de esta forma. También describe esta situación vista en el laboratorio. Este modelo que viene acá también describe esa situación. Entonces nos regresamos. Aquí quitamos los logaritmos, entonces acá lo volvemos a colocar. Logaritmos de primer miembro y proporción, función o directamente proporcional al logaritmo al segundo miembro, ¿no? Euler a la t, eso Euler con logaritmo se va, o t está en exponente entre un logaritmo, se puede sacar a multiplicar, y el logaritmo natural de Euler da uno, entonces quería t por uno. Logaritmo natural queda logaritmo natural. A este logaritmo natural lo va a llamar y y este t lo va a llamar x porque acuerda que la t va en el eje x. El tiempo siempre va a ir en el eje x. Este sería nuestra relación y el modelo por mínimos cuadrados que nosotros hallaríamos sería este, un valor para m, un valor para b, un error, pero el error pues no lo tenemos en cuenta. De este nos devolvemos Euler, logaritmo natural de t, bueno acá tenemos, aplicamos Euler igual que hicimos acá y obtenemos que la temperatura es igual a Euler a la b por Euler a la mt, donde mt pues por similitud es igual a la constante o a R, como quieran llamarlo, ustedes ahí definen. Yo diría que pues por el momento ustedes llamen a constante porque no manejan el tema, cambiar esto por una cam, una constante cam.
¿no? Donde cada vez menor llamémoslo así. Ujú. Ya cuando manejen modelos de esto, ya pueden decir, ah, eso yo sé que es una tasa de variación media. Eh, entonces tenemos esta ecuación donde Euler a B es igual a C más, y bueno, y K es igual a la M, la constante igual a la M, o sea que esta M que nos da acá en este modelo tiene que ser negativo, negativa, mm, acá, negativa, y tendríamos esto, pero nosotros graficamos esto, ¿no? Graficamos esto, yo le puse acá un valor cualquiera, no importa qué valor le coloque aquí, a ver si deja borrar, puede ser un 2 y vamos a ver nuestra gráfica, bueno, acá, bueno, ese no es, perdón. El modelo que obtenemos ahí es este, pero vean que llega a cero. Voy a acercarme, vamos acercándonos y esto está llegando a cero. Y aquí se acerca a cero. Entonces, ahí es donde viene el ajuste. El ajuste, según la teoría, es este más T sub cero, que es la temperatura ambiente. O sea que toca sumarle temperatura ambiente a nuestro ejemplo. Entonces yo, igualmente aquí yo pude colocar más 2 sobre las 2, puedo colocar 35. Yo ahorita les digo por el 35 y voy a sumarle la temperatura ambiente, pongamos que había sido de 30. Entonces ya tenemos esa situación donde la gráfica va descendiendo y se va acercando a 30, pero no baja de 30. Entonces ya tenemos, igualmente lo vemos a ver acá, cuando t valga infinito, esto va a ser negativo y va a tender a cero. O en esta gráfica, en esta parte, uno sobre, no sabemos que va a quedar debajo. Entonces cuando esto sea muy grande, uno sobre ese número muy grande tiende a cero. Entonces, esto sería cero, por eso es que la gráfica se acercaba a cero. Entonces toca ajustarlo con el más 30. Si uno hace la linealización, pues no va a obtener ese más 30 ahí. Entonces por eso toca tener en cuenta la teoría también. Normalmente uno lo hace por este lado, no tanto experimentalmente. Y ajusta los datos al experimento más que linealizar. Bueno, tenemos esto y queremos saber el valor de la C. Entonces, inicialmente la temperatura, cuando el tiempo es igual a cero, es la temperatura inicial, ¿no? Entonces, digamos acá, vamos a dejar salir esto, menos bueno, la tasa de variación da negativa porque va disminuyendo la temperatura por cero, se va a cero, todo número elevado a cero da cero, menos el cero, cero da cero, da uno, perdón, menos el cero, y todo un número. Entonces, tenemos cero a la Euler a la cero da uno, C por uno da C, y si me deja, bueno, aquí está. Este es la misma temperatura ambiente, acuérdate que lo tenemos acá como, pusimos como temperatura ambiente, se está sumando para restar y esto es TI menos TA, la misma diferencia que hay inicialmente, entre la temperatura inicial, en que tiene el agua cuando baja del horno y en la temperatura ambiente. Este es el valor de ese, esto lo pueden comprobar ahí en el análisis de los datos, pueden comprobar esto, pueden graficar, hacer la primera gráfica sin este más 30 y ver qué pasa acá, entonces luego explican el ajuste, que ese ajuste le suma la temperatura inicial, el ambiente para ajustar para que la gráfica se ajuste al- a los datos. Y luego también decir que es la diferencia entre la temperatura, esa constante o esa constante que estamos utilizando a Euler
Es la diferencia entre la temperatura inicial del agua y la temperatura ambiente. Eso es lo que tendría que mirar qué tanto se cumple este valor, qué tanto se acerca el valor obtenido sobre la B a este valor C que tienen acá, calculado como la diferencia de las temperaturas. Lo mismo que tanto se acerca, bueno, la temperatura inicial, no nos va a dar muy cerca si nosotros le hacemos este ajuste más. La temperatura inicial no nos va a dar muy cerca porque esto es una regresión, ¿no? Lineal, ¿no? Entonces, no. Pero tiene que estar, no nos va a dar igual, más bien, pero sí nos va a dar un valor cercano. Entonces se verifica qué tan cerca les dio este valor. Él les da el valor inicial, pero calculado acá con estos valores, o sea, Euler a la B que obtenido acá, Euler a la menos, a la MT que M obtenido aquí. Entonces comparan eso con los valores también obtenidos. Eso sería todo lo que hay que hacer en el laboratorio. Bueno, no todo, pues un montón de cosas extras que le expliqué para que entendiera. La ley de enfriamiento ya está, simplemente pueden decir que de esta ecuación, o bueno, también pueden copiar eso si quieren, pues, aunque eso no se suele hacer en una introducción. Esto y dice que eso lleva a esta ecuación, a esta más bien, a esta ecuación, la voy a colocar ahí está, que van a linealizar, aplican logaritmo natural de t y como el modelo es Euler a la t, entonces sería logaritmo natural de t en función de t se puede también t en función de Euler a la t, pero la gráfica no van a caer, la ecuación no va a caber, en ningún lado no va a ver bien, va a tener valores muy grandes, entonces mejor bajamos los grados de libertad aplicando logaritmos.